Muy bien, muchas gracias, Diego, por la invitación. Estoy muy contento, alegre de compartir, retomo las palabras de Diego, con los amigos y amigas médicos y médicas de Ecuador y de Chile. Vamos a compartir este tiempo centrado en el tema del uso intravenoso del Viscon. Es una herramienta terapéutica muy importante, es un instrumento terapéutico, por tanto quiero contextuarlo muy bien en la partitura y en el concierto para que no seamos solo ejecutores de protocolos, sino que seamos cogeneradores de modelos terapéuticos muy adaptados a las necesidades de cada país y de cada persona. Es una medicina lo más personalizada posible. Para ello se necesitan unos conceptos de contexto general en donde vamos a ubicar el Viscon album. Viscon album, luego lo veremos en detalle, lleva ya 100 años de recorrido. Inició en Europa, en Suiza, cerca donde yo estoy, en 1917, y son 100 años ya de experiencia, aprendizaje, conocimientos, múltiples estudios y consolidación incluso dentro de los nuevos paradigmas en oncología, como la inmunoncología, con el cual presenta unas convergencias muy importantes que ya las veremos cuando nos encontremos presencialmente. Hoy nos vamos a centrar en el uso de este instrumento, pero primero vamos a afinarnos nosotros también con algunos conceptos generales para tener este instrumento en las manos, precioso, y podamos utilizarlo con la mayor maestría y virtualidad posible. Muchos de los temas que voy a introducir van a ser simplemente enumeraciones, no podemos entrar ni detallarnos en ellos, pero serán motivo para futuros encuentros, para profundizar en todas estas líneas que ahora voy a esbozar como un camino de introducción para luego entrar en cómo utilizar el Viscon album por vía intravenosa, indicaciones, procedimientos, contraindicaciones, efectos secundarios, beneficios. Vamos entonces, este es un Viscon album florecido ahora en invierno, adquiere este color amarillo. A ver, aquí me pasa esto. Ahora, vamos a situarnos en nuestro tiempo. Nuestro tiempo se caracteriza porque el cáncer es la principal enfermedad, es la pandemia real en el mundo. Aquí lo demuestra la Organización Mundial de la Salud con este gráfico. Con esta infografía, del 2018 al 2040 se estima que habrá en el mundo 11 millones más de casos clínicos por diagnosticar en los próximos 22 años. ¿En qué condición médica se encuentran actualmente estos potenciales pacientes? Esta es una gran pregunta si lo planteamos desde la medicina predictiva, preventiva y personalizada. No esperamos a que estén ya en fase avanzada para iniciar tratamientos ya con más pérdida de eficacia. Por lo tanto, esta fase la vamos a denominar la precancerosis, que es la fase que precede a la aparición o al diagnóstico del tumor. Esta fase es una fase lenta, prolongada, que se va consolidando a lo largo de 10, 14, 15 años y comienza con un proceso de inflamación no resuelta, que va a una inflamación crónica persistente y establece la condición de precancerosis. En esta medida que va avanzando se agota la inmunidad y la inflamación se va amplificando hacia la cronicidad. Esta situación de precancerosis yo la suelo llamar de normosis porque el paciente está asintomático, no se enferma, no tiene fiebre. Si tiene COVID, no tiene fiebre. Y si la tiene es de un día, no tiene fiebre. Y es una característica de estar asintomático. En el momento del diagnóstico, duda, ¿seré yo? Yo nunca estoy enfermo. Siempre he estado muy bien de salud, mi salud es excelente, solo que ahora me han diagnosticado un cáncer. Esta es la precancerosis, que también tiene sus rasgos anímicos, psíquicos, que luego, cuando en nuestros encuentros los vamos a caracterizar muy bien, porque son muy importantes a la hora del diagnóstico.
Voy a hacer un abordaje contemporáneo del cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que de los genes los vamos a dejar aparcados, porque el paradigma genético de 1950 al 2000 dio los resultados que dio y nos llevó a la oncología hasta donde nos ha llevado. Máxima dosis del paradigma muerte a la célula con máxima destrucción de la calidad de vida de los pacientes, progresión metastásica y resistencia a los fármacos. Ahora, desde el siglo XXI, se inauguran nuevos paradigmas. Uno es de la inflamación no resuelta, la inmunoedición, el entorno o el órgano peritumoral y la morfogénesis disruptiva. Todo esto lo profundizaremos ampliamente en nuestros encuentros presenciales de mayor duración. Y aquí simplemente los quiero enunciar para que tengamos este contexto en el cual vamos a tocar nuestro instrumento. Actualmente se acepta que la inflamación crónica es la base de todas las enfermedades de la civilización, de las enfermedades no contagiosas. Todas las enfermedades propias de la civilización occidental están basadas en un proceso de inflamación crónica con la base molecular de la activación de los inflamasomas. Esto ocurre porque la inmunidad innata que responde al instante ante una agresión estéril o infecciosa, activando los macrófagos, activa esta respuesta. Tengamos en cuenta que un ataque estéril puede ser cualquier radiación, elemento físico, químico, o incluso ahora se habla de la escala nanomolecular como un inductor de ataque proinflamatorio. La sola estructura nanomolecular, o sea que dentro de pronto tenemos que hablar de nanotoxicología y nanopatología. Todas estas enfermedades del corazón, metabolismo, cáncer, enfermedades crónicas de intestino, autoinmunes, piel, psoriasis, tienen como una base común la inflamación. ¿De qué depende que el proceso inflamatorio vaya a una fase aguda o crónica? La respuesta inmediata del sistema innato es inmediata y a lo largo de 3 días. En el primer día aparece el edema, en el segundo la activación de los polimorfonucleares y en el tercer día entran en la acción los monocitos y los macrófagos para resolver el conflicto. Todo esto es la vía antiinflamatoria y también entran en acción todos los sistemas mediadores de resolución de inflamatoria, que son las protectinas, resolvinas y lipoxinas. Entonces, estos vía antiinflamatoria o resolutiva se activa también en el paciente. Tengamos en cuenta que esto está determinado genéticamente la respuesta inflamatoria. A nivel de las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 10, se pueden determinar a nivel genético y establecer el perfil resolutivo inflamatorio del paciente. Entonces, toda esta familia de resolutores entra en acción y termina en una fase aguda, una inflamación aguda, lo que ya conocemos, las prostaglandinas, ED, los leucotrienos, y todos estos mediadores llevan a la resolución, con lo cual hay una fase de superación de la enfermedad, de un estado de salud mejor que el anterior, antes de tener la inflamación aguda. De otro lado, si estos sistemas son inactivos o son muy potentes los estímulos proinflamatorios, entramos en una fase de inflamación crónica no resuelta. Muchas veces las intervenciones médicas unilaterales pueden perpetuar esta condición. En este caso de la inflamación crónica, el proceso evoluciona hacia la fibrosis, la desertización y esqueletización del tejido, llevando a una fase crónica con remodelación de la matriz extracelular a nivel arquitectónico, espacial, en un contexto morfogenético que luego veremos, y con un estado inflamatorio asociado a inmunosupresión. Resumiendo y recopilando, tenemos los patrones moleculares asociados a infección y a moléculas que generan una inflamación crónica persistente no resuelta. En el caso en que se resuelva el perfil linfocitario de los linfocitos T helper, es que los subtipos 1 y 2 están en un balance a favor del primero.
En este caso hay una respuesta inflamatoria resolutiva. Hay una reactividad, una inmunovigilancia. Las redes de autorregulación están funcionando. El agente externo perturbador ha desencadenado una respuesta y ha llevado a un nivel superior de salud. La salud no es la ausencia de enfermedad, es la superación de esta adversidad en una escala superior de organización. Cuando esto se cronifica, vemos que los linfocitos T helper 2 predominan sobre los linfocitos T1. En esto ya se ha instalado una arreactividad, una hiporreactividad y una tendencia a la fibrosis con tendencia a la displasia, a la estructura fibrótica, por ejemplo, la mama fibrosa quística, la estructura fibrótica de la próstata, del estómago, de algunos órganos, comienzan a perder plasticidad espacial y esto son desencadenantes, como veremos luego, de estímulos proneoplásicos. A ver, ¿cómo se pasa aquí? Bien, seguimos, para que lo vamos introduciendo en el tema cada vez más y vamos adquiriendo estos conceptos, vamos hacia la resolución en red, que es una salutogénesis, ganamos salud, generamos salud, una respuesta inflamatoria bien resuelta, es salutogenética. Comenzamos a hablar de una medicina de la salud, una salutogénesis, no una medicina centrada en la enfermedad. Son dos aspectos dinámicos, continuos, un continuo salud-enfermedad. Está en un nivel la salud, el otro está siempre en un nivel basculante. Entonces, aquí hay un proceso salutogenético cuando hay una resolución de la inflamación y un proceso patogenético cuando la inflamación no está resuelta y necesariamente lleva a la precancerosis. Al cabo de 10, 15 años puede emerger un cáncer. Tiene todo este recorrido, toda esta historia. El Viscunalbum es un medicamento capaz de reconducir los sistemas de autorregulación en el camino de la salutogénesis. Aparte de que habrá muchos otros tratamientos también asociados, pero este es el que rompe la punta, que va rompiendo y abriendo el camino a otras terapias. Tengamos en cuenta que solo si la membrana basal está intacta, hay remodelación y salutogénesis. Si la membrana basal se ha desconfigurado espacial o molecular o celularmente, ya va hacia la fibrosis. Todos estos conceptos ya nos suenan y comenzamos a articularlos con los conceptos de la homotoxicología. Esta primera fase la podemos llamar o correlacionarla con la fase humoral, que ya conocen ustedes. Esta segunda fase es la fase de Matrix, en la cual esta irreversibilidad está en función de la desestructuración de la membrana basal a nivel, repito, espacial o molecular. Y la última sería la fase celular. Comenzamos a traer los conceptos de 1957 de la homotoxicología, a darles una resignificación contemporánea para que nos introduzcamos con nuestras herramientas terapéuticas, nuestros instrumentos en este concierto de conocimientos que se abre en el siglo XXI. Entonces, hemos dicho que la no reactividad conduce hacia la precancerosis, con una pérdida de los sistemas de autorregulación. ¿Esto qué supone para nosotros, colegas? La pérdida de la respuesta homeopática, la pérdida de la reacción a los tratamientos que trabajan con la autorregulación, la pérdida de la reactividad terapéutica en un contexto de alta toxicidad, en un contexto de baja inmunidad, de alta inflamación, no se responde como antes. Tengámoslo muy en cuenta para poder modificar esta situación y encontrar respuestas articuladas con el Viscun muy interesantes. Vamos a hacer rápidamente o simplemente vamos a mencionar
Ya hemos hablado vamos a abordar este tema desde la inflamación no resuelta, desde la inmunoedición, el entorno peritumoral y la morfogénesis disruptiva. Ya hemos hablado de la inflamación no resuelta rápidamente. En el tema de la inmunoedición fue Schreiber en el 2006, que introdujo el concepto de la inmunoedición. Pensemos que nosotros nos hemos formado en esta visión óptica del linfocito. Con esta visión óptica del linfocito y poca cosa más, se postulaba en 1957, Burner, que el sistema inmune podía ejercer una cierta vigilancia sobre los tumores, sin ningún soporte experimental. En el 2004, con un soporte experimental muy bien diseñado, se concluye que el proceso de formación de cáncer es un proceso que transita por 3E: la fase de eliminación, la fase de equilibrio y la fase de cáncer. Veamos que ahora el concepto del linfocito es muy complejo. Se ha avanzado mucho en la biología molecular del linfocito, su interacción con la célula dendrítica y con la célula tumoral. Y es aquí en donde actualmente es la mina para encontrar los misterios a resolver en la estimulación de la inmunidad como el camino más eficaz de resolver una transformación neoplásica, sin destruir el tumor, sin hablar de mutaciones. ¿Y los genes dónde se han quedado? En el siglo XX, en su lugar. La inmunidad era la cenicienta. Hoy ha salido a la fiesta, la han invitado al baile y está vestida de lujo. Está en la fiesta bailando con el príncipe. Vamos de la homotoxicología a la inmunoedición. Vamos a avanzar en conceptualización de la enfermedad. Gran aporte hizo el doctor Rekev, y de esto hablaremos. Cómo gestionó este paradigma de la homotoxicología que ha permitido durante 50 años hacer un mapa de la evolución de la enfermedad y de la salud. Pues ahora, con la inmunoedición y estos conceptos integrados, podemos catapultarnos hacia los nuevos conocimientos que vengan, porque los podremos integrar. Como veremos, están totalmente acoplados. Doctor Rekev fue un visionario. Ya en su época esto, por eso acopla tan perfectamente. Porque la fase de eliminación corresponde con la fase humoral, la fase de equilibrio con la fase de Matrix y la fase de escape con la fase celular. Aquí en el corte biológico es donde está la reactividad y la arreactividad. Y este es el punto clave. Entonces se encuentra, dijéramos, estos en estado de precancerosis. Yo diría que la humanidad está actual en estado de normosis y de precancerosis todos. Esto es un reto de la medicina actual. Vamos a correlacionar más en detalle la fase de eliminación con la fase humoral. Recordemos que hay una fase de excreción, de reacción, que nos decía Rekev en la segunda mitad del siglo XX. Cómo eran esta funcionalidad del sistema inmune capaz de resolver cualquier conflicto celular en su fase aguda. Era la fase que él llamaba humoral. Si esto no se resolvía, y hoy sabemos que puede haber un déficit de resolvinas, que estas son nuevas en el escenario, del dolor y de la inflamación, si el flujo de sistemas mediadores de resolución no está funcionando o la carga proinflamatoria es continua y persistente, generando una distorsión en la red autorreguladora, implicando el microbioma, implicando las otras redes de regulación entre los sistemas, vamos a la fase de Matrix. Y el corte biológico está en la estructura molecular y espacial de la membrana basal. Esta marca la tendencia hacia la regeneración, restitución ad integrum o no. Cuando ya se rompe la estructura de la membrana basal, vamos a estas fases, hacia la fase celular. Entonces aquí vemos la correlación entre el modelo homotoxicológico y la inmunoedición. Esto es una integración que quiero aportarles. Es un trabajo que he venido realizando desde hace tiempo, buscando en la historia de las ideas de la homotoxicología y cómo este nuevo paradigma converge específicamente con este nuevo paradigma de la inmunoedición. Así que nos capacita
y estemos muy contentos y muy animados a estudiar inmunología, porque ahora nuestros paradigmas encajan perfectamente, ya no hay una marginalidad, yo creo que vamos hacia una integración de paradigmas. También se habla cada vez más de la medicina del huésped, con todas las ómicas, la proteómica, la nutrinómica, vamos hacia un conocimiento mayor de la salud. Entonces, esto nos permite entender claramente el concepto de vicariación progresiva o modelo patogenético o de vicariación regresiva o modelo salutogenético. El paradigma de la inmunoedición ha permitido que la inmunooncología sea capaz o tenga como meta terapéutica sacar la inmunidad de la fase de escape y llevarla a la fase de equilibrio y que migre luego a la fase de eliminación. Esto se ha conseguido en el 2011 con melanomas avanzados, sin destruir la carga tumoral, simplemente revirtiendo este balance. El mismo sistema inmune es el instrumento más potente que existe para destruir un tumor. Solo que el tumor se escapa y se esconde. Veamos que en el proceso de escape va generando múltiples clones y a medida que se va haciendo tratamientos de quimioterapia va seleccionando los clones de alguna manera, favoreciendo la resistencia y la progresión tumoral. ¿Qué vemos aquí? Nos permite la inmunoedición entender que de un estado normal transformado por vamos a poner una situación crónica resuelta, nos puede llevar hacia una fase de eliminación activada, porque podemos actuar sobre la salud para conseguir entonces un nivel de protección que el del inicio. Esta es una salud que yo llamo la salud editada o la salud entrenada, que es un estado de complejidad superior previo a la enfermedad. La no enfermedad es una normosis. Hay que diagnosticarla, el perfil psíquico es clave, sus incidencias biográficas son muy importantes y podemos hacer muchísimo con el visconalbum aquí. Entonces vemos cómo se pone en marcha la inmunidad adaptativa, la respuesta inmune, y va en estas dos direcciones, o escapa hacia el tumor o va hacia la salud. ¿De qué depende? De muchísimos factores que iremos viendo o posteriormente estudiaremos. En esta fase se caracteriza por una fase de no reactividad, por una hipotermia corporal, una incapacidad de hacer fiebre. Esta fase se caracteriza por una inmunoreactividad expresada en reacción febril. Entonces vemos, en resumen, que un linfocito T activado, actuando sobre una célula cancerosa desenmascarada, porque ellos se ponen máscara para que el linfocito T8 activado no las vea, es capaz de fulminar, y esto sería la fase de eliminación, llevar al paciente de la fase de escape a la fase de iluminación, y este es el triunfo de la benignidad sobre la malignidad. Se habla del tumor como una enfermedad maligna. Pues ¿quién vence sobre la malignidad? La benignidad, que está dentro del mismo sistema, es el sistema inmuno, capaz de derrotar cualquier fase avanzada de malignidad, como lo demostró en melanomas estadios 4, y si tenemos tiempo hoy, o si no, cuando nos veamos, les voy a presentar un caso de melanoma metastásico avanzado, que está hace 15 años en perfecta calidad de vida y en remisión completa. Bien, vamos entonces rápidamente por este recorrido de la partitura, donde vamos a desplegar el uso de nuestro instrumento, que lo vamos afinando poco a poco. Vamos al entorno peritumoral. Antes se centraba todo en la carga tumoral y el entorno simplemente estaba desdibujado, no existía, no se consideraba, no se tenía en cuenta, no era importante. Solo esa visión microscópica del gen mutado es donde está la clave de la progresión tumoral. Pues el entorno peritumoral es un órgano altamente importante. Actualmente hay un atlas de los linfocitos del entorno peritumoral y dentro de poco tendrán características diagnósticas y pronósticas. Actualmente, no sé si lo habéis visto, cuando traen un paciente operado de cáncer de colon, hablan de linfocitos infiltrantes de tumor. El porcentaje de esta cantidad de linfocitos infiltrantes de tumor es muy importante en el pronóstico. Vamos a hablar de los inmunofenotipos del microentorno tumoral. Son 3, la inmunidad desierta, la excluida y la inflamada. Esto es un órgano peritumoral. El tumor casi que es lo de menos, porque es el entorno el que le da significado al tumor.
Está aparte la angiogénesis, esto ya se había considerado con el desarrollo de los anticuerpos monoclonales a partir de 1996, pero se ha avanzado mucho más en el conocimiento de toda esta red de fibras, de matrix y toda esta red de elementos del sistema inmune que están aquí asociados, porque el tumor los convierte en sus aliados y genera inmunofenotipos protumorales, cambia la inmunidad salutogenética a una patogenética por influencia del tumor. Entonces, aquí es muy importante los fibroblastos y toda la composición molecular de la matrix. Aparte de lo linfático, lo drenaje, aprovecho que tengo esta imagen porque cuando se genera aquí una fibrosis se desestructura esta arquitectura, por lo tanto no hay drenaje, no hay transporte transvascular, no hay flujo y hay una obstrucción. Por eso a los tumores no les entra la quimioterapia ni los fármacos, porque ellos mismos generan un estado de colapso en el cual se protegen. Bien, vamos a la inmunidad desierta. La inmunidad desierta, hay muchos tipos de tumores que se caracterizan por esto. En su entorno no hay ninguna célula inmune activa, especialmente linfocitos de la inmunidad adaptativa. Varias causas, tratamientos previos, una inflamación crónica persistente muy potente, multitratada con antiinflamatorios y antitérmicos, estado proinflamatorio activado probablemente, microbioma distorsionado, una alimentación totalmente disruptiva. Todos estos factores pueden promover un desierto en la inmunidad. Por lo tanto, el tumor puede aquí campear a sus anchas. También la estructura fibrótica del mismo órgano puede impedir o desertizar la inmunidad, por ejemplo, en la próstata. Vamos a una inmunidad excluida. Ya hay algunos elementos presenciales, pero no tanto si en una inflamada. Y esto es lo que les digo, que es un factor pronóstico tumoral actualmente y se cuantifica en la periferia tumoral qué porcentaje de TILs, linfocitos infiltrantes de tumor, hay. Y es aquí donde nuestro instrumento va a sonar de una manera brillante. El BISCUM aumenta los linfocitos intratumorales. No solo eso, porque se podrían agotar de estar allí y en una corriente que llevara los antígenos del tumor, los presentara a la célula dendrítica y al nódulo linfático para clonar linfocitos T activados, generar una expansión clonal dirigida contra los antígenos específicos que el tumor fuere presentando en su evolución, podría llevarnos a un agotamiento del linfocito. Y esto es lo que está sucediendo actualmente con la inmunoterapia 11 años después de sus grandes éxitos. Hay grandes limitaciones y hoy por hoy, se reconoce que el porcentaje de linfocitos en fase o en fenotipo de agotamiento es totalmente proporcional a la progresión tumoral. Y entonces estos linfocitos se agotan. ¿De qué depende? Pues de una correcta estimulación. Y el muérdago trabaja aquí. El BISCUM trabaja en una vez el linfocito esté agotado, es una fase irreversible. Ya no entra nunca más en mitosis. Queda en fase 0. Por lo tanto, simplemente queda generando paquetes de citoquinas proinflamatorias. Pero no es irreversible esta fase, no se puede reconducir. Pero otros linfocitos que están en fase de anergia pueden activarse y pasar a linfocitos activos en esta expansión clonal selectiva de antígenos tumorales. Recordemos que el tumor va cambiando continuamente de antígenos, parece una estación de señales piratas para que no los capten, van cambiando los códigos. Esto hacían los nazis en la comunicación de la Segunda Guerra Mundial, cambiar el código cada día para que no fuera descifrado, pues esto hace el tumor. Entonces, aquí, si hay linfocitos reactivos, capaces de hacer esta lectura y resignificarse en esta dirección, van a triunfar los linfocitos infiltrantes del tumor. Vamos a la morfogénesis disruptiva. Esto es un concepto que ya lo presentó la antroposofía hace 100 años.
pero que ahora hay mucho soporte experimental para entenderlo. Y es una de las nuevas fronteras en la oncología, en donde se esperan tener muy buenos resultados terapéuticos o mejorar terapéuticas ya existentes. Un poquito estoy aquí que no veo. Aquí. Entonces, en el organismo actúan dos principios básicos, el principio de la forma y el principio celular. Esto ya lo planteó como Rudolf Steiner en 1917 en el Fundamento de la Medicina Antroposófica como la imagen básica del hombre. No es solo un conjunto de células, como se pensaba en la época, porque era lo que se veía bajo el microscopio. Recordemos que estamos a principios de 1917, en 1897 Virchow estableció el dogma de la patología celular, por lo tanto lo que no se vea en el microscopio no existe y por supuesto la forma desapareció. Ahora, un siglo después, se reintroduce el concepto de morfogénesis y el concepto de contexto morfogenético dentro del tumor. Incluso la presencia de linfocitos depende de la geografía que ocupen, tienen un impacto o no, y es un factor pronóstico o no. Hasta ese punto se ha llegado, publicado ayer en el New England. Bien, entonces, estos principios de forma y de principio celular. Vamos a poner un ejemplo. El principio celular es la arcilla, el principio de forma es el alfarero. Una arcilla en un torno genera una dirección centrífuga expansiva. Esta es la ley de la célula, crecer y ocupar espacio, mientras que la ley de la forma es desocupar el espacio, generar límites al crecimiento y dar contornos. Por eso cada órgano tiene su contorno, porque hay un escultor con un cincel de apoptosis trabajando en cada superficie. Y fíjense cómo esa célula tiene una noción topológica. ¿Cómo sabe esa célula que está en el interior del hígado o en la periferia, debajo de la cúpula diafragmática? Pues todo esto es ahora motivo de estudio importantísimo. Bien, entonces estos principios interactúan y nos explican perfectamente la embriogénesis y la organogénesis postnatal, con la capacidad de plasticidad, remodelación y autosimilitud. Esto es lo que se pierde en el cáncer, la autosimilitud, la capacidad de remodelación y la plasticidad de los órganos. Por lo tanto, es una patología celular, sí, pero sobre todo de la forma. El principio celular es centrífugo y el principio de la forma, la ley de la forma es centrípeto, desocupante de espacio. Veamos cómo este cincel, hay una conservación de la diversidad clonal. En cambio, aquí hay una uniformidad clonal, porque falta el escultor, falta la apoptosis, que diga quién no tiene que estar, porque esto es lo que entonces justo mantiene la forma como un principio dominante sobre el principio celular, y esto genera límites, anatomía, arquitecturas autoorganizadas. De otra manera, este principio de la forma se debilita y se exalta el principio celular, y esto lleva a una proliferación no controlada, como lo vemos claramente aquí. Por lo tanto, la organogénesis funcional es una creación del espacio. La neogénesis tumoral es la ocupación del espacio. A ver esto, ¿verdad? Por ejemplo, en la época embrionaria. Ahora, la apoptosis, mirad cómo desaparece la célula. No deja ningún rastro inflamatorio. Hay 14 tipos de muerte celular. La mayoría hay unos apoptóticos, no apoptóticos, hay unos son inmunogenéticos y otros que no. La apoptosis es el único que no deja rastros moleculares ni activa respuesta inflamatoria. Todos los otros, la necroptosis, netosis, piroptosis, ferroptosis, entosis, todos estos generan respuesta inflamatoria residual. Y vemos cómo finalmente es una ocupación del espacio, una distorsión de los órganos, una pérdida de la arquitectura si lo miramos con el macroscopio. Vamos a aparcar el microscopio del siglo XX y vamos a comenzar a mirar macroscópicamente las formas. Entonces tenemos que ver fenómenos espaciales configurando los organismos vivientes. Desde las plantas hasta el ser humano hay unos principios formativos que llevan un
una significación para los tejidos y ordenan el tejido de una manzana, de una papaya, de una piña, de un aguacate diferente, aunque tenga la misma composición molecular o celular. Pero la forma es lo que define el mundo orgánico. Eso lo podemos, cuando nos veamos, lo ampliamos más, es muy bello y nos abre una visión más saludable para nosotros entender lo que hacemos. Entonces, esta es la morfogénesis disruptiva, lesiones ocupantes de espacio. Y mirad, en el New England, desde 2015, esta doctora dice que la morfogénesis disruptiva es un estadio temprano en la oncogénesis. Después viene el oncogén. Y hoy se confirma esta teoría. Con la distorsión de la forma se activan los oncogenes. Ahora se habla de mecanotransducción. Las fuerzas mecánicas aplicadas a un tejido por compresión vascular o linfática o ocupación de espacio genera señalización intracelular y activación de oncogenes. Entonces, al final, es esto una arquitectura con unos puntos en los cuales va a salir posteriormente el cáncer. Hay una carga tóxica, como diríamos en 1957, sobre un terreno inmune que cada vez lo va agotando. Hoy diríamos es una fase de precancerosis, en el cual se está instalando una inmunidad deprimida y va a emerger un cáncer. Pero, claro, esta pérdida de geometría fractal, esta pérdida de fractalidad en la estructura, en la arquitectura del órgano, es el que va a permitir el foco neoplásico. La extirpación del foco neoplásico no es suficiente como resultado de una terapéutica. Hay que restituir ad integrum la estructura morfogenética del órgano para que no pueda reaparecer la célula. Esto, cuando lo dijo Steiner, nadie lo entendió. Yo cuando lo estudié hace 40 años, tampoco. Pero ahora, sí, con el cultivo 3D, sí hay actualmente unos estudios maravillosos de coger una célula tumoral, si la implantan en un cultivo 3D embrionario, esas fuerzas morfogenéticas del embrión son capaces de regresar la célula neoplásica a una célula normal. Estamos hablando de espacio, de forma, de geometría. Bien, me entretengo demasiado porque me encanta esto y quisiera compartirlo más adelante con ustedes. La quimioterapia, la radioterapia, la cirugía cortan y el Viscum es capaz de restituir esta red morfogenética. Decía Steiner en 1917 que la enfermedad es un proceso fisiológico en un lugar errado para meditar, complejo, profundo. Y la enfermedad, decía Belavite, que es un investigador muy interesante, que trabaja con microdilusiones, investiga experimentalmente microdilusiones, dice, la enfermedad es un desorden molecular no compensado por los niveles supramoleculares. ¿Cuáles son los niveles supramoleculares? Estos. El calor, la similitud, la coherencia y la forma. Y en el nivel celular del siglo XIX hemos pixelado al nivel molecular y ahora navegamos en los nano y en los pico. Fijaros que el organismo es un sistema complejo regulado por el sinergismo molecular de bajas dosis. Las hormonas están en escala micro, nano y pico. Por lo tanto, aquí, más la metabolómica, la proteómica, la genómica, en fin, la panómica, que nos va a permitir entender la salutogénesis del huésped y su relación adecuada con estos elementos supramoleculares, puede restituir ad integrum muchísimas patologías contemporáneas. El muérdago, de paso, digo, actúa porque ya lo vamos a ver sobre el calor. Y aumenta, dijéramos, el calor permite aumentar el concepto de coherencia. En el frío se produce la fragmentación. Y en esta coherencia una autosimilitud y una preservación de la forma. 100 años de muérdago. Colegas, muy importante. Apenas lo estamos entendiendo y sabemos qué papel tiene que jugar en la medicina del siglo XXI, altamente tecnificada. Veamos antecedentes, vámonos a 1891, New York,
cirujano, doctor Coley, no sabía qué hacer con sus pacientes, no los podía operar, eran tumores enormes. Había en esa época, ya se hablaba de la fiebre, que era muy importante. Estamos en la era preantibiótica. Ya se había visto que varios pacientes con erisipela se curaban de tumores, pues él coge los gérmenes Streptococcus epidermidis de los pacientes y los cultiva y se los inyecta intratumoral. El paciente hace una curva febril tipo éctica durante 4 semanas. Era preantibiótica. Y al cabo de 4 semanas, remisiones importantes, por ejemplo, de este paciente. Un sarcoma. Y así muchos, documentó 400 de remisiones completas por termogénesis inducida. Luego, aquí está el señor Solá, sobrevivió 8 años después. Miren el sarcoma que tenía aquí. Con fiebre no se sabía ni de genes, ni de moléculas, ni de sistema inmune, porque en 1906 apenas se habló del macrófago. Paul Ehrlich, que le dieron el premio Nobel por eso. Bien, entonces tenemos que saltar a 1906, este premio Nobel que descubre el macrófago, lo postula como posible elemento central en el tratamiento del cáncer. Pero en 1917, en Adlersheim Clinic, primer centro europeo de oncología integrativa, todavía funciona, se utilizó el muérdago por primera vez con Rudolf Steiner e Ida Beckman como un complementario a los tratamientos de la época, cirugía radión. Con esa vocación nació y con esa vocación sigue. Colegas, es un tratamiento complementario al tratamiento oncológico convencional. Ya lo podrán entender. ¿Y por qué? Porque si el paciente está en fase de escape, hay que frenar el tumor, disminuir la carga tumoral lo más rápido posible, antes de que siga destruyendo el sistema inmune y perpetuándose la fase de escape. Mejorar la hipotermia tumoral. Todos los pacientes, 1917, después de la Primera Guerra Mundial. El frío anímico que quedó en Europa, que después se hizo, después de la Segunda Guerra Mundial, se inauguró la Guerra Fría, el frío del siglo XX. En el siglo XX crece la patología tumoral como nunca antes se había visto. Mejorar la hipotermia tumoral. A nadie le daba importancia. Mirad que Dr. Cooley sí trabajó la hipertermia antitumoral. Apoyar la salud, ya se hablaba en esa época la salutogénesis. Y una corrección es la restitución ad integrum y la eliminación de su expresión visible o cuantificable con los métodos de la época. Además de tratar lo que acompañaba al paciente oncológico, la fatiga, el insomnio, la pérdida de peso, el deterioro progresivo y las crisis anímicas y biográficas. Señores, vamos a ir rompiendo ese modelo cuerpo-mente. Es una unidad, es una sola red. Y ustedes lo verán cómo sus pacientes con muérdago venoso lo verán más rápido, el impacto que tiene en la vida anímica y en sus crisis biográficas. Un recorrido de lo que hemos dicho hasta llegar al doctor Allison, premio Nobel 2018 por la inmunoterapia. El triunfo de la benignidad sobre la malignidad. 100 años han pasado. La inmunidad era cenicienta. Había un oncólogo que decía, nunca el sistema inmune podrá destruir un tumor, solo descubrir las cargas genéticas mutantes. Muy bien, vamos al muérdago. El Mistel-2 ya lo conocen ustedes, es una inyección, induce la respuesta innata, rápidamente la respuesta rápida, con macrófagos, células dendríticas y luego la respuesta inmune, induce linfocitos, libera citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1, 5, 6, 12, factor de crecimiento de colonias, interleuquina 2 e interferón gamma. Esto se traduce a nivel de, ojo, temperatura corporal. El termómetro es un gran instrumento clínico para manejar el paciente oncológico. Manejar la temperatura corporal, la actividad de los natural killers, la fagocitosis, la leucocitosis, los NK
y liberación de endorfinas que con el tiempo mejoran la tratabilidad del dolor. Mejora la tolerancia a la quimio, a la radio, a las infecciones y sobre todo y en todos los casos mejora la condición, la calidad de vida del paciente. Es donde existen más estudios con metodologías correctas demostrando esto, y esta sería su principal indicación. Mejora la calidad del paciente oncológico durante los tratamientos. Ahora son pacientes jóvenes, tienen que hacer muchos tratamientos, destruyen su sistema inmune con una eficacia terapéutica y suspenden el tratamiento porque el paciente no lo aguanta. Entonces nosotros vamos a trabajar para que su sistema inmune pueda soportar este tratamiento que le está dando beneficios y encontrar un escenario de cronicidad en el cual el balance entre el efecto terapéutico y los efectos secundarios es muy importante. Y esto es lo que vamos a hacer en primera instancia como médicos generales tratando oncología. Cuando tengáis más experiencia se pueden ir dando pasos, pero esta es una primera indicación, luego veremos más, por supuesto. Pero quiero decir que esta es una gran indicación. Bien, aquí el sistema de célula dendrítica es la que articula los dos, actúa sobre cada uno de todos estos elementos, sobre todo los eosinófilos. Vamos a tener un criterio con la eosinofilia que no pase del 10%. Y vamos otra vez aquí al concepto de inmunidad, de tormenta terapéutica, cómo destruye la inmunidad y el paciente queda atrapado en la fase de escape. Vamos a sacarlo de ahí. El paciente que nos consulta necesita esto, sacarlo de la fase de escape. Y esto es lo que nos va a permitir el Visconalbón. Sobre todo, conozco y he visto 1001 tratamiento para la inmunidad que funcione a lo largo del tiempo, de manera coherente. A lo largo del tiempo hablo de 10-15 años. De manera coherente y sostenida, muy pocos, ninguno. O que tenga tantos estudios como este, ninguno. Es la planta que más estudios tiene en la actualidad, en el uso como anticancerígeno en el paciente oncológico. Entonces hay que sacar a este paciente de aquí, hay que levantar su inmunidad, aquí hay que destruir la carga tumoral sí o sí, pero logrando esta fase hay que llevarla a la fase de equilibrio. El termómetro, gran instrumento clínico, nos va a indicar en qué fase estamos. Esto lo profundizaremos después cuando nos veamos, hasta que un día lo podamos llevar al cabo de 5, 7, 10 años a una hiperreactividad inmune y que diga, tuve COVID y tuve fiebre de 3 semanas. ¡Wow! Ya listo, estás en fase de eliminación, fantástico. ¿Qué ha pasado con el COVID? Que nos ha pillado aquí, en tránsito del equilibrio al escape. Una tormenta inflamatoria en un perfil crónico grave. Del COVID, no, del huésped. El huésped estaba en un estado patogénico avanzado. Vale, un momento. Entonces, ¿qué queremos? Una salud editada. El Visconalbón nos va a conducir de la mano en todo este proceso. Del cáncer a recuperar la inmunidad, que es los tratamientos que haga, le funcionen y los tolere. Si ya no tiene tratamiento, ya veremos. Y me dicen, mire, usted no tiene más tratamiento, fase paliativa. El Visconalbón es una gran opción, ya veremos. Ahí hay que matizar más y estar más experto. Y aquí la inmunidad llevará al equilibrio y a la eliminación. Este es un recorrido que lo podemos mirar con el termómetro, con las curvas de temperatura a lo largo del tiempo. Se ve clarísimamente. Bien, bueno, vamos a involucrar aquí otros conceptos. Está la microbiota, está la alimentación, está el estilo de vida, está el psiquismo del paciente oncológico. Todo esto es lo mismo, no es mente-cuerpo, no. También se ha visto cómo la microbiota modula la respuesta incluso a la quimioterapia y sobre todo a la inmunoterapia, según qué gérmenes. Si tienes más bífidos o lactobacillus, mejora la respuesta a la inmunoterapia convencional. Imagina una inmunoterapia convencional que vale una fortuna, que no te funcione porque no tengas un perfil de microbiota adecuado. Un poco exagerado. Venga, vamos allá al Mistel-2 y sus aplicaciones venosas. ¿Qué tenemos ahora de la oncología en la actualidad? Pues sobre todo quimioterapia. Su supervivencia 5 años, la más baja de todas. Toxicidad elevada, frecuencia de respuesta baja.
Entonces, ¿por qué hemos hecho tantos años quimioterapia? Uno, no había más, aparecen en 1998 los primeros anticuerpos monoclonales inaugurados por el imatinib en el 2006, que cronifica la leucemia crónica e introduce el concepto de cronificar el cáncer. Estas terapias son de respuesta alta, de una toxicidad baja y de una supervivencia 5 años moderada. He de decir que estas terapias tan puntuales, tan exclusivas, tan diana, suelen durar de 1 a 2, como mucho, a 3 años, por sí solas o acompañadas. Con el muérdago tengo pacientes con terapias diana que les ha funcionado durante 5 o 7 años. Tengo casos clínicos para mostrarles cuando nos veamos con calma. Prolonga el efecto, porque si no se agota. ¿Por qué? Porque el tumor es una entidad muy plástica y modula. Pierde sus dianas, genera otras, se esconde. Hay un codificador aquí de información que es muy retorcido. La inmunoterapia, entonces, es una frecuencia de respuesta moderada, baja toxicidad, supervivencia 5 años, alta. Los estudios del 2011 que llevaron al Nobel a Allison, a 5 años, el 50% de los pacientes con melanoma metastásico avanzado estaban curados. El muérdago con sus árboles que lo albergan, de esto hablaremos. ¿Por qué tiene esta forma redonda? ¿Por qué está en un árbol? ¿Quién lo pone allí? ¿Por qué florece en invierno? ¿Por qué tiene esta relación vegetal tan extraña que no sigue el eje geotrópico, heliotrópico, vertical de las plantas? ¿Por qué hace una estructura esférica? Domina la forma. ¿Y por qué siendo tan verde, todo verde, su tallo es verde, sus raíces son verdes? ¿Por qué teniendo tanta clorofila, es decir, un potencial vegetativo enorme, crece tan lento? Esto que yo tengo aquí, esta ramita en Y, tarda 1 año. Entonces, ¿qué pasa en esta planta? Es una anomalía del reino vegetal. En esa contención del tiempo, es un maestro del tiempo y de la forma. Genera las viscotoxinas, o sea, los aminoácidos o los principios viscotoxinas y lectinas. Y según el árbol hospedero están en menos, media o mayor concentración. Esto lo veremos en su momento, seguro lo habéis visto con Luis en aquel momento. Tenemos el abeto, el manzano y el pino. Vale, he de decir que son plantas salvajes, no son semiparásitas para nada. Son sinérgicas, simbióticas con el árbol. Le aportan, tengo fotos que muestro, como un manzano que no tiene muérdago se muere y el otro, en la misma edad y todo, permanece fructificando. Vale, entonces vamos allá. El muérdago, ¿cuánto llevamos? 1 hora. ¿Dónde vamos a utilizar la terapia? Antes de la cirugía, después de la cirugía, antes de la quimio, después de las quimios, antes de la radioterapia, después de la radioterapia o en un estado de rápida deterioración. ¿Qué queremos? Mejorar la calidad de vida, lo primero que todo. Si hay dolor asociado, también. Que la enfermedad se estabilice. Y, vale, vamos a hacer unas dosis de escalación. Luego las veremos. Las indicaciones cuando vamos a utilizar la infusión venosa. Cuando hay un rápido deterioro en la calidad de vida por el progreso de la enfermedad o de las terapéuticas antitumorales. Cuando hay un dolor oncológico no reductible, en tumores sólidos avanzados con o sin metástasis. En una diseminación metastásica difusa o durante la quimioterapia. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo la Viatris lo podemos utilizar para la calidad de vida. Estas referencias bibliográficas muestran la mejoría de la calidad de vida usando el biscunalbón endovenoso. El dolor oncológico también, vamos a seleccionar el biscun Viatris. El biscun Mali y el P lo vamos a utilizar en tumores para inhibir, sobre todo el P, para inhibir la proliferación descontrolada cuando no funcionen las quimios o no sean suficientes los tratamientos hospitalarios. Podemos complementar, dar este plus aquí. Cuando hayan tumores sólidos, la mayoría, o sea, no hematológicos, vamos a utilizar biscun M o biscun P. Yo sugiero comenzar con biscun A, si hay buena tolerancia, pasar al M y si hay N al P. Y durante la quimioterapia, el biscun A. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Señores, calma.
4 horas. 4 horas. 4 horas de infusión. Menos es más. No hay que hacer arrancada de caballo de paso y frenada de burro. De burro. No. Lento. Progresivo es lo que más avanza. Lento. 26 gotas por minuto en una infusión de 250 mililitros. 4 horas de infusión. Si no, reacciones pseudoalérgicas. Colegas, queridos amigos, amigas, médicos, médicas, nunca un bolus de muérdago endovenoso, nunca puede terminar el paciente en un shock anafiláctico. Entonces, vamos a saltarnos el pretesting, vamos a hacer un escalamiento de dosis con 50 miligramos. Luego, ¿con qué frecuencia podemos? Bueno, aquí hay muchos matices clínicos. Vamos a ver un paciente, vamos a poner un caso concreto, un paciente con un deterioro agudo, no tolera isquemia, mucho cansancio. Vamos a comenzar diariamente. No, difícil. Vamos a comenzar una vez por semana. Vamos a estar tranquilos, serenos. Vamos a conocer nuestro instrumento, lo vamos a afinar, nos vamos a volver virtuosos, vamos poco a poco. Vamos a comenzar una vez por semana, vamos a controlar, ahora veremos qué parámetros. Cuando tengamos que este paciente tolera muy bien las dosis que vamos ascendiendo, escalando de 50 a 100, 200, 400, 600, podemos llegar hasta 2000 gramos en una infusión. Lo vamos personalizando 1, 2, 3 veces por semana. Diario es mucho. Yo diría que es más una condición de ingreso hospitalario. 1 a 3 veces por semana hasta detener el deterioro y estabilizar la enfermedad. ¿Cuándo hay que parar las infusiones? 1, cuando el paciente tenga una reacción febril por encima de 38, fiebres 38. Hay un estudio en Nature que han publicado unos biólogos que demuestran que en el siglo XX el planeta Tierra aumentó la temperatura 1 grado y la humanidad bajó 1. O sea que antes, a principios del siglo XX, la gente tenía 37, ahora 36. Entonces, todo esto es el concepto de la visión del mundo fría, fragmentada, desconexa y deshumanizada. Todo eso da frío. Entonces, fiebre, síntomas tipo una gripe, dolor artromiálgico, malestar, descomposición, eosinofilia en los análisis que le van haciendo a los pacientes. Si hay eosinofilia por más de 10%, pare. Se puede hacer una premedicación. Se aconseja 500 miligramos o 1 gramo de calcio por vía oral una media hora antes. Esto estabiliza la degranulación de los mastocitos. También, de acuerdo a los perfiles, ya los podemos hablar, si son más inflamatorios o más fríos, estos probablemente no hagan reacción. Si son personas más de un perfil poco obeso, congestivos, más belladona, más metabólicos, estos pacientes hay que ir con dosis bajas y un escalamiento más lento, porque pueden tener reacciones alérgicas. En cambio, un perfil más neurasténico, más de predominio neuronal, más aconitum, va a tolerar más dosis más altas. ¿Vale? Entonces, con esto, muy lentamente, recomiendo parte del calcio 1 gramo media hora antes, y si el perfil es muy no inflamatorio, por vía oral un antihistamínico. Si es muy inflamatorio, tener un antihistamínico a mano en 50 mililitros para poner por la vena, si hay alguna respuesta inflamatoria. Aquí el tema es ir muy despacio en la infusión. Venga, sigamos. Beneficios. Mejora la estabilidad y el control tumoral a largo plazo. Mejora la fatiga relacionada, mejora la calidad de vida. La temperatura, el apetito, que es muy importante, sobre todo en tumores digestivos. El peso es un valor pronóstico muy importante. En cáncer de páncreas.
Entonces mejorar el apetito, el sueño, recuperar los ritmos día-noche circadianos. Es un elemento de recuperación. Salir del estado de escape neoplásico donde se pierden los ritmos circadianos. Paciente emocional, condiciones mentales y emocionales mejoradas. Y esto no lo vamos a disociar en cuerpo-mente. Esto está integrado y es una extensión del proceso orgánico en lo anímico. La quimioterapia y otras terapias convencionales van a ser muy bien toleradas. Y es aquí donde vamos a actuar. Pacientes que les esté funcionando la terapia las tengan que dejar porque no la toleran. Esto es una gran indicación. Venga. No son curvas térmicas, se puede tomar de varias maneras. Esta es la mañana a la tarde, asumen un patrón rítmico. Hemos de reencontrar el ritmo perdido en lo biológico, en lo cronobiológico, en el día-noche, en los horarios de las comidas, en el vigilia-sueño, en los ritmos. Vivimos en una sociedad arrítmica, fría, congelada y con distopias por todo lado. Por tanto, hay un perfil de distorsión muy grande en el entorno del ser humano actual, con tendencia a desconfigurarlo, desde lo celular hasta lo psíquico. Entonces, aquí miren esta curva plana, 36,5, bueno, pero plano, ojo, no es el valor, es la evolución en el tiempo, pero plano, 36,5, oye, pero está en 36,5, ¿no? Muy bien, sí, muy bien, pero es una curva plana. La mañana es igual que la tarde. Normalmente la tarde fisiológicamente es medio a 1 grado más que la mañana. Este es el ritmo térmico, salutogenético. Esto es un ritmo patogenético. Así como hay inflamaciones crónicas agudas, hay inflamaciones que son disruptivas, que llevan a enfermedad. Vale, entonces aquí, cuando ponían Mister, pues hacía un pico más. Todo esto vamos a tenerlo registrado probablemente muy a mano. En control evolutivo recomendado, miren, amigos, amigas, médicos y médicas, queridos colegas, el termómetro es un gran aliado. Y si es de mercurio, si lo conseguís en vuestros países de mercurio, pues es un gran instrumento. En vuestra consulta y del paciente en su casa. Hay que registrar la temperatura bajo la lengua al despertarse entre 7 y 9 y entre 19 y 21 horas. Hay que registrar la temperatura bajo la lengua. Si puede ser cada día, mejor. Si no, 3 veces por semana ya nos puede dar una indicación. ¿Qué va a pasar? En el hemograma vamos a ver un aumento de los linfocitos y de los eosinófilos deseable hasta el 10%. Y deseable en los linfocitos todo lo que podamos, porque la quimio destruye. Primero los neutrófilos, que tienen una cinética más alta, y después los linfocitos. Un paciente con quimioterapia cronificada no tiene linfocitos, está por debajo de 1.0. Entonces, cuando acabe el tratamiento, ¿quién lo va a defender? Ahí es donde tenemos que ir. A subir su perfil linfocitario para que hagan inmunidad inflamada peritumoral. Hay que cambiar el fenotipo. No use infusiones intravenosas. ¿Cuándo? Cuando hay estado febril, enfermedades febriles, inflamación aguda, cuidado, no. Con la inflamación aguda, no. ¿Por qué? Porque va a aumentar la inflamación, va a aumentar la pus, lo cual es bueno. Pero si el paciente lo sabe y el médico puede gestionarlo, vale. Cuando haya más virtuosidad con el instrumento de entrada, evitemos problemas. No. Que haya hecho tratamientos con otros productos de muérdago. Ojo, los productos de muérdago hay unos que son fermentados y otros que no. Si son fermentados como el iscador, cuidado, que hay unas reacciones cruzadas alérgicas muy potentes. Hay que ir con dosis muy bajas. Y con premedicación antihistamínica endovenosa. Se puede, ¿eh? Enfermedades autoinmunes en fase aguda o tratadas con inmunosupresores y un paciente. Bueno, esto es relativo. Esto ya, bueno, ahora casi, bueno, es relativo porque ahora los inmunosupresores en autoinmunidad ya casi no se usan, se hacen tratamientos con monoclonales biológicos que llaman y no. Hipertiroidismo con taquicardia, por supuesto que no, y en el embarazo y la lactancia. En general, contraindicaciones, alergia a los preparados de muérdago. ¿Cómo sabemos? Porque los ha usado previamente. O en la primera vez hace una reacción importante. Raro, rarísimo.
Aquí hay que suprimir la terapia con muérdago totalmente. Por eso es bueno ir lento y poco a poco, porque si sensibilizas al paciente a estos antígenos y genera una respuesta de anticuerpos, entonces ya queda un poco excluido del muérdago o limitado a dosis muy bajas, muy esporádicas. Ya lo dijimos, todo esto. El Abiepis es el que menos reacciones alérgicas da y el que se debe dosificar en estos contextos. Estos son estudios con muérdago endovenoso en distintos autores, con distintas cantidades de pacientes, con distintos resultados, todos en la calidad de vida, estado de ánimo, revisión, alivio del dolor, disminución de marcadores tumorales, caso individual, remisión reproductible, calidad de vida, en fin. Células T colaboradoras activas, demostrar la inocuidad. Vale, todo esto son referencias que hay sobre eso. Y esto es muy importante, es el estudio que hay actualmente en fase 1 que acaba de culminar en Estados Unidos para aprobar el Viscunalbum por la FDA. Esta es la primera fase, luego viene un fase 2. Este estudio se ha abierto prospectivo con una escalación de dosis intravenosa 3 veces por semana de 200 a 2000 miligramos. Esto entonces se determinó en casos de cánceres avanzados que ya no tenían ningún otro tratamiento. Esto está en la página de clinicaltrials.org, lo podéis mirar. Se habla de lectinas, del muérdago, aquí intravenoso, la ruta, objetivos, dosis máxima tolerada y toxicidad como un fase 1, determinada farmacocinética, un fase 1, en escalación de dosis se cogieron 3 ramas y se fueron aumentando progresivamente las dosis hasta 2 gramos intravenosos, 3 veces por semana. En ningún caso hubo ningún problema, incluso en otros remisión de los tumores que ya no eran tratables y mejoría del estado general en un estado avanzado, con lo cual se animó a un fase 2 para indagar sobre estas posibilidades. Esto es muy importante porque abriría las puertas a guías terapéuticas acordadas con las asociaciones oncológicas mundiales para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, al menos. ¿Cómo estamos de tiempo, Diego? Doctor, estamos bien de tiempo. No sé si vamos cerrando para dar espacio a las preguntas. ¿Listo? Invito a todos los Pues venga. médicos que tengan inquietudes, por favor, se sirvan a escribirlas para poderlas resolver unos minuticos más adelante. Continúe, doctor, por favor. Les quería hablar también de esta posibilidad, ya que estamos hablando de indicaciones parenterales. Y esto es una gran opción. El uso intravesical del Viscunalbum en cáncer de vejiga. Hay varios estudios, es fácil, inocuo, 0 reacciones sistémicas y de una gran eficacia. En cáncer de vejiga, iniciales, estadio 1, 2, se utiliza la BCG y una quimioterapia intravesical. Las dos con muy malos resultados y con pésima tolerancia. Esto es una muy buena indicación del Visco y muy fácil de aplicación. A través se hace con los mismos criterios de una instilación de quimioterapia de USG. El paciente se acuesta en una superficie plana y cada 15 minutos rota sobre el lado derecho, sobre el vientre, sobre el lado izquierdo, sobre la espalda, para que haya un contacto del muérdago con todas las paredes. Saben que el tumor de vejiga, cuando se activa en un punto, es toda la mucosa la que está en fase cancerosa. Por lo tanto, es muy recidivante. Por cistoscopia, si estirpan en el trígono, pues sale en la pared posterior o en el techo de la vejiga y seguirá saliendo cada 2 años, cada 6 meses. Con esto se evita la recaída, se aplaza la recaída y se evita que se sigan formando. Esto es un plan, 6 instilaciones, 1 por semana, por un catéter, con 100 mililitros a temperatura ambiente, 2 horas, constante cambio de posición, para llegar también hay que levantar los pies para llegar a la cúpula de la vejiga, 200 miligramos, 400, 600, 800, 1000. Esto se tolera muy bien, es una gran terapéutica en cáncer de vejiga.
Y este es el caso clínico que yo lo dejaría aquí. Estos otros casos clínicos. Estos son lesiones precancerosas. Esto es muy interesante también en mama fibroquística mamaria. En melanoma se pueden hacer aplicaciones intralesionales. Y de momento es todo. Gracias por vuestra atención, por estar ahí.